Buenos días, estudiantes. Vamos a hacer uso del principio de superposición para el cálculo de la fuerza eléctrica sobre una partícula de prueba. Para una distribución discreta de carga fija en el espacio, podemos hallar la fuerza neta que actúa sobre una partícula de prueba puesta en un cierto punto del espacio también, aplicando directamente el principio de superposición. Recordemos, la fuerza neta sobre la partícula de prueba es igual a la constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por la carga de la partícula de prueba, por la suma de la carga de cada una de las partículas que hay en la distribución, multiplicada por la distancia entre la carga de prueba y la partícula j-ésima, y dividida por la norma de esa distancia elevada a la 3. Para un conjunto pequeño de cargas, esta operación se hace a mano sin ningún problema. Por ejemplo, considere tres partículas puntuales, la Q1, la Q2 y la Q3, que se encuentran en posiciones fijas en el espacio, en el plano, con coordenadas 1,2 para la primera, 1,1 para la segunda, 0,0 para la tercera. En este caso vamos a tener los ejes graduados en centímetros, es decir, las unidades de distancia son en centímetros. Bueno, hallemos la fuerza sobre una carga de prueba Q0 que se encuentra en un punto del espacio, digamos en el punto 0,1. Aplicamos el principio de superposición y obtenemos esta expresión. Sin embargo, para un conjunto grande de cargas, el cálculo manual se hace ineficiente y es factible a errores humanos, porque usted se puede equivocar fácilmente en un cálculo muy largo, por lo cual es mejor implementar un pequeño código para hallar la fuerza neta, es decir, vamos a usar las herramientas que tenemos a disposición. Para la implementación del principio de superposición de esta forma discreta, el principio de superposición discreto, vamos a aprovechar las ventajas del cálculo vectorizado que provee la librería, o más bien la biblioteca de rutinas o funciones numéricas NumPy del lenguaje de programación Python, para hacer el ejemplo. Bueno, tomemos primero una estructura para representar la partícula cargada. Esta partícula tiene una propiedad que es la carga y tiene otra propiedad que es la posición, un vector en el espacio con tres componentes. Una forma de representar esto sería un conjunto de 4 números, la carga y las 3 componentes. Vamos a representarlo de una forma más inteligente. Aprovechando las facilidades de la biblioteca NumPy, vamos a crear un arreglo tipo objeto que va a tener 2 componentes. La primera componente es la carga de la partícula y la segunda componente es la posición, o sea que la segunda componente es un vector con 3 componentes. El conjunto de cargas que actúa sobre la carga de prueba, pues la vamos a representar agrupándola en un vector que tiene la información de cada carga en cada entrada. Esto nos daría un arreglo tipo tensor que tiene 2 columnas. En la primera columna vamos a encontrar las cargas de cada partícula y en la segunda columna vamos a encontrar los vectores posición de cada partícula, que van a ser los que hacen, entre comillas, la fuerza. Y la partícula de prueba la voy a representar con un paquetico de estos, un objeto de NumPy, un arreglo de NumPy, como lo habíamos definido previamente, con su carga y su vector posición, que va a ser quien recibe, también entre comillas, la fuerza. Y esta función pues va a retornar la fuerza neta usando el principio de superposición. La función que llamaremos fuerza neta, con entradas Q mayúscula, Q minúscula, donde la primera entrada es un arreglo de cargas y la segunda entrada es una sola carga, la carga sobre la cual vamos a estar actuando. Esta función realizará el siguiente procedimiento. Primero, obtener la dimensión del arreglo Q para saber cuántas cargas generadoras tenemos en la distribución. Eso lo logramos sacando la forma del arreglo numérico o del tensor de NumPy con el método shape, y de esa norma pues voy a tomar el primer componente que me da el número de filas.
más precisamente me da la dimensión del primer axis o del primer eje, según el lenguaje utilizado en la biblioteca numérica. Del tensor Q, que se deben obtener todos los vectores posición, también tenemos que extraer los vectores posición de ahí. Para ello transponemos el tensor y tomamos la segunda entrada. La segunda entrada se numera con 1, la primera se numera con 0. Ahora, esa segunda entrada la vamos a modificar, la vamos a reformatear para que nos quede un vector de vectores posición. Eso lo lograremos con esta estructura, con este comando. Al realizar la operación para el cálculo de las distancias, como el vector posición de la carga de prueba menos el vector de vectores posición, internamente se realiza una cosa que se llama broadcasting. La traducción literal sería transmisión, pero no es muy apropiado en español, sería más bien como una transformación, en donde se realizan las diferencias del vector posición de la carga de prueba menos cada uno de los vectores que hay en cada una de las entradas del tensor de las posiciones de cada una de las cargas de la distribución. Y esto se hace simultáneamente. A esto nos referimos cuando decimos que la librería está vectorizada, que provee forma para hacer los cálculos vectorizadamente o vectorialmente. Visto de otra forma, esto significa que la biblioteca NumPy define una nueva operación matemática que no teníamos definida previamente en la matemática usual, una operación suma entre cantidades de distintas dimensiones, pero que son dimensiones compatibles en el sentido de que se puede extrapolar una cantidad para que cuadre con las dimensiones de la otra. Miremoslo en este ejemplo. Lo que hacemos es al vector R0 le restamos esta lista de vectores R, y él lo que hace en el broadcasting es construir una lista de vectores R0 compatible con la lista de vectores R1, R2 hasta Rn, para que se pueda trabajar entre ellas, y devuelve una lista, o sea, una regla con las diferencias entre el vector R0 y cada una de las entradas del vector R. El resultado es un tensor que tiene entonces en su fila iésima el vector distancia entre la carga de prueba y la carga iésima. Para obtener la norma al cubo que necesitamos, vamos a utilizar el componente de álgebra lineal de la biblioteca NumPy, asegurándonos que se obtenga la norma de cada entrada en el vector distancia, no la norma de todo el tensor, sino la norma de cada entrada. Para ello se utiliza este comando. La función norm halla la norma del tensor. Para que tome la norma por componentes del vector R, es decir, por filas, se utiliza la opción axis igual a 1 o eje igual a 1. Axis es como más genérico, es una forma más de decir dimensión. Recordando que la dimensión 1 se refiere a la segunda dimensión, la dimensión 0 es la dirección digamos que señala hacia la columna, la dimensión 1 es la dirección que señala hacia atravesando la fila. Bueno, al elevar el cubo, nuevamente estamos utilizando una operación matemática no tradicional, definida dentro de las funciones de NumPy, que lo que hace es establecer que para un arreglo, un tensor en general, la operación matemática se aplica elemento a elemento. En este caso, un vector o un tensor elevado a la potencia k será cada uno de las entradas del tensor elevado a la potencia k, es decir, retorna un tensor de las mismas dimensiones donde cada una de sus entradas ha sido procesada con la operación matemática que estemos usando, en este caso elevada a la potencia késima. Al utilizar el método reshape, garantizamos que NumPy interprete el vector que salió como un vector columna y los queremos como columnas. Así que aplicamos el método reshape
con la dimensión que trae el arreglo de cargas generadoras, que es el arreglo de la distribución de cargas, y al adicionarle la nueva dimensión, coma 1, él lo que hace es que ya lo interpreta como un vector columnar. Note que la operación producto, el asterisco, en NumPy retorna es el producto, elemento a elemento, de cada uno de los vectores. Esto también forma parte de lo que llamamos el broadcasting. Pasamos a calcular los sumandos S sub j igual a carga de la partícula j décima de la distribución, que multiplica a la vector posición de la partícula de prueba menos vector posición de la carga j décima dividido la norma de dicha diferencia elevada a la 3. Para hacer la operación vectorizadamente, simplemente aplicamos este comando en Python. Finalmente, se suma sobre cada coordenada, se multiplica por las constantes requeridas y se devuelve el vector fuerza neta. Y con esto tenemos una implementación del principio de superposición que nos sirve para calcular de forma numérica la fuerza sobre una carga de prueba generada por cualquier conjunto de cargas, de cualquier número, pero eso sí, discretas. Espero hayan disfrutado el video, hagan ejercicios, disfruten su proceso de aprendizaje. Recuerden que disfrutar es la mejor forma de aprender. Suscríbanse al canal si desean tener notificaciones cuando haya un nuevo video, y están los espacios de comentarios si tienen algún comentario sobre este video. Que pasen un buen día.